Antes de empezar, debo recordar que este libro contiene imágenes, que serán puestas en pantalla para la apreciación del lector. Dicho esto, empecemos. La sabiduría de las edades. Por el Maestro Ascendido, Kudumi. Instructor mundial. Prefacio. Estas palabras de sabiduría fueron dadas a nuestra amada Geraldine Inocente, ahora la amada señora Miriam, Siohan del primer rayo, durante un periodo de entrenamiento, por el gran maestro de sabiduría, nuestro amado Kudumi, quien sirvió como Siohan del segundo rayo, hasta que recientemente se convirtió en co-instructor mundial con el amado señor Lanto, y recientemente se les unió el amado Duyal Kal. Esta invalorable instrucción está dedicada a traer iluminación de Dios al sincero estudiante sobre el sendero, y se las damos, para que puedan compartir la sabiduría que usaron los maestros ascendidos, a fin de liberarse ellos mismos. A medida que cada uno la aplique, con seriedad, ésta les brindará el mismo servicio que a ellos. Todos los que lean este folleto, serán bendecidos con el amor, paz y sabiduría, de este noble y amado maestro, Kudumi. El puente, a la libertad espiritual, Inc. Autopreparación. Capítulo 1. La presencia de Dios está esperando. La presencia de Dios está esperando la oportunidad de servir a través de ustedes, y a través de mí. El Padre de la vida, bello, amoroso, todopoderoso, está en una actitud constante de escuchar, para que donde sea llamado, pueda responder con una arremetida de su poderosa presencia, a través de los instrumentos de su amor, creados y preparados, como el cáliz de su ser. Amados hijos del Padre, si vuestros ojos pudieran ver la proximidad de esa sagrada presencia, cuando se levantan de sus camas, y ponen los pies sobre el sendero del día, entenderían la descortesía del ser externo, al mantener a esa presencia esperando. Con la presión de las cosas sin importancia, algunas veces pasa un día, una semana, o una vida, y la presencia de Dios, todavía está esperando la oportunidad, para colmar vuestra copa, de gracia, de paz, de sanación. En épocas remotas, aprendí por mi propia experiencia, que la poderosa presencia, flotando en el aire sobre mi insignificante ser externo, con el amor de la Santa Madre por su Hijo bendito, me hacía comprender, que el tierno cuidado de María, por el infante Jesús, era sólo una limitada expresión del amor del Padre por mí, y por todos los hermanos y hermanas, desapareciendo como hormigas sobre su propio sendero creado, de miseria y pesar. Disfrutaba la felicidad de la elevación de mi alma, mi corazón, mi ser, hacia el amor encarnado, siempre presente, la presencia de Dios, quien estaba esperando mi pensamiento, mi llamada, mi silente invocación, para que su mayor sabiduría, pudiese dirigir la huella de mis sandalias, y me convirtiera en un hermano de paz. Cuando la presencia de Dios colmó mi copa, con el poder sanador, para aliviar las heridas del odio de la humanidad, mi alegría y privilegio, fueron muy grandes. Mi corazón, casi estallaba en sus límites, mientras yo aceleraba sobre los alados pies, para llevar la copa a aquellos sedientos, y cada mañana, se convertía en una nueva alegría, porque la presencia de Dios, siempre tenía algún regalo exquisito y particular, para los hijos de los hombres. Y yo, muy humilde y sin méritos entre todos ellos, con las manos sucias, y el alma ensombrecida, podría llevar esa copa a mis hermanos. Mi vida entonces, llegó a ser un éxtasis, y con todo, una gran paz descendía sobre mí, debido a que mi regocijo, era bañado con la fragancia del amor. Y la emanación era una felicidad, que viene de ser mensajero de Dios. En los relatos que se cuentan, que han acumulado gloria, alrededor del nombre de Francisco de Asís, encontrarán repetidamente, que la presencia de la paz, era una fuerza más poderosa que las armas, el rencor, el poder, la justicia,
debido a que la presencia de Dios, siempre esperando, desea por encima de todas las cosas, establecer la paz en los hijos de los hombres, en sus angustiados corazones, en sus mentes irritadas, en sus cuerpos torturados. Donde la falta de paz estaba generalizada, sabía que la presencia de Dios estaba esperando con los brazos extendidos, para verterla cuando se le invitara. Sabía que cuando llegaba ante la cama del enfermo, que mucho antes que hubiera venido, la presencia de Dios del afligido, y la mía, estaba esperando, flotando en el aire sobre el suplicante, como la madre crística sobre su niño, y yo meramente reconocía la presencia de Dios, y desde esa presencia, fui a la respuesta hacia la necesidad particular del momento. Por lo tanto, mis hijos, al proseguir a través del velo de la experiencia humana, recuerden cuando sus pies pisen sobre el terreno cada mañana, y sus cuerpos comiencen las abluciones del día, que la presencia de Dios está esperando para llenar vuestro día, con la plenitud del mismo, si eligen invitarlo. Recuerden, cuando encuentren a aquellos en aflicción, privación o limitación, que la presencia de Dios está esperando, y que liberará la respuesta para el requerimiento particular, si eligen aceptar esa divina presencia, e invocar la ayuda. Hoy, la presencia de Dios está esperando para bendecirlos a cada uno con la paz, y yo invoco esa presencia, para que los colme de esa paz, ahora. El sendero. En el gran mundo original, cuando el hombre, al principio, tomó encarnación sobre el planeta Tierra, no había tal cosa como un sendero o camino. ¿Por qué eso era así? Porque desde el hombre, surgió el sendero. Antes que el sendero hubiese sido creado, el hombre era, y ese sendero, es un regalo del hombre, y ese deseo determina la naturaleza del sendero, y la curva del camino, y esa meta a ser lograda, es la predestinación y el camino. Para tomar un ejemplo de la naturaleza, en vuestro país de América, el deseo dentro del hombre por buscar el Pacífico Azul, estimuló dentro del movimiento, las energías de su ser, y el pionero, se sumergió en la selva, sin caminos, con solo su propio deseo, de donde brotó la energía mediante la cual, fue creada la primera huella, y la meta hacia la que él presionaba, determinó el recodo de la misma. De la primera corriente de vida, así destinada, a ser una huella luminosa, fue requerido un gran gasto de energía de vida, requerimiento que disminuyó, para cada seguidor subsiguiente. La naturaleza, de aquellos que siguieron el sendero original, determinaba su contribución al camino. Aún el más egoísta, mediante sus propias pisadas, ampliaba profundamente el sendero, a medida que las energías de su vida, llevando el denso cuerpo a través de la selva, ensanchaban ese camino. Luego, encuentran al solícito, que al mismo tiempo que estuvo pasando a lo largo del camino, escogió cortar nuevamente la maleza, para proveer los tinglados, para marcar los lugares y estaciones intermedias, los lugares de seguridad y peligro, pensando en aquellos que seguirían después. De ese modo, mediante las unidas y combinadas energías, tanto de los conscientes, como de los inconscientes, fue hecho el sendero, que iba a convertirse en el gran camino de Oregón, y posteriormente, reemplazado por medio de las energías, de generación tras generación, por las magníficas autopistas y ferrocarriles de hoy. Todo esto, surgió del deseo interior del hombre, deseo que presionó las energías de su vida hacia la acción, y creó el sendero. Como el gran maestro, Saint Germain, les ha dicho, existen senderos a través de los éteres, tan reales y tangibles, como los caminos y carreteras del plano tridimensional. Esos senderos, también fueron creados por el deseo y diseño de algún hombre, cuyas energías presionaron hacia adelante, y crearon desde lo no formado, una escalera espiritual, mediante la cual, su conciencia fue elevada, y la inclinación del sendero, estuvo determinado por el deseo y la meta. Los hombres y mujeres, que no pensarían cruzar ninguna parte del país, por los caminos hacia las octavas superiores, no usarían el sendero ya provisto,
por aquellos que han gastado sus propias energías en buscar, encontrar, y convertirse en el camino. Sin embargo, los sabios, reconociendo que las huellas de cada espíritu en ascenso, han ensanchado el sendero hacia la iluminación espiritual, pueden, mediante el deseo interior de sus corazones, encontrarse bendecidos, con sus pies sobre el sendero ya ensanchado, por aquellos que han pasado antes. Sus propias energías, su amor, su reflexión, pueden hacerlos un tremendo poder en el fortalecimiento y ensanchamiento del sendero, para aquellos que vendrán después, al mismo tiempo que ellos mismos, pueden disfrutar los frutos de aquellos que han pasado antes. Escuchamos, muy a menudo, acerca de los maestros y el sendero. A mí mismo, me gusta pensar en el hombre y el sendero, porque antes que el sendero, fue el hombre, mientras que los maestros, son el resultado de seguir el sendero, y no tanto su causa. Es cierto, que cuando el estudiante, está seriamente deseoso de encontrar el verdadero camino, una vez que sus huellas son puestas sobre el sendero, la luz de los maestros, puede iluminar, porque mediante el derecho de ser co-creadores del sendero, los maestros pueden, en cualquier momento, regresar sobre el sendero de su propia energía creativa, y señalar el camino, a aquellos que lo siguen después. Yo desearía, sin embargo, enfatizar que la conciencia de cada hombre, prosigue hacia el universo, sobre el sendero de su propia energía de vida, y los deseos y designios dentro de sí mismo, determinan la naturaleza del sendero particular, que él elige seguir. Y también determina, si él opta por ignorar el sendero preparado, por la amorosa naturaleza de aquellos que pasaron antes, y abrir por sí mismo, con gran esfuerzo innecesario, un nuevo camino, que finalmente lo conducirá a la misma felicidad.